puede ser que yo esté litigando contra eso. Eso es por supuesto. Y ahí está el problema, ese es el punto concreto ese para punto, cerrarlo bien, ¿no? Sí, pero y eso apunta a decir, ¿por qué no se puede establecer una norma general? Yo creo que en ese caso, es decir, por más que normalmente el derecho de elegir al árbitro tercero lo tienen los árbitros, pero no es razonable que elijan el árbitro tercero que ellos quieran sin consultar a las partes. No, habitualmente lo que se hace en los casos de estamos los dos árbitros van a seleccionar al árbitro tercero cuando surge algún nombre, es decir, llamamos allí a las partes, surgió tal nombre, a los abogados. sí. Normalmente a los abogados, yo cuando hablo de la parte me refiero a los abogados. Y ahí plantean si hay alguna objeción o no. Y a veces ocurrió que a veces hay objeciones que no necesariamente son objeciones importantes. En definitiva, no, mira, yo preferiría, estoy más tranquilo con que no sea fulano, porque en una de esas quizás tuvo una mínima discusión en un club, qué sé yo, porque llegó primero a la mesa o el otro, y él está más tranquilo con que no sea árbitro, entonces Hola. hay que consultar. Vamos a ir a las reglas de conflicto de intereses, pero para terminar el tema de la entrevista primera con el árbitro, ¿qué le diríamos a un abogado sobre qué puede preguntar, qué puede decir, qué no puede decir a su candidato a árbitro? Yo tengo casos que son patológicos. Y desde el punto de vista del árbitro, ¿qué puede aceptar o no puede aceptar? Que lo hemos comentado más de una vez porque tenemos con algunos de los que estamos aquí reunidos, tenemos una mesa de entidades arbitrales con las cuales comentamos las anécdotas que vamos conociendo. A veces son de otro personal, a veces son de otros árbitros, pero las comentan. Y que hace a la confusión que existe en cuanto a qué significa la propuesta de un árbitro. La propuesta de un árbitro, el primer conocimiento errado es, por ejemplo, este árbitro va a si yo lo elijo, me va a ayudar. El primer error. La segunda cosa que te suele ocurrir es, dígame, usted, si yo le hago alguna pregunta o le explico el caso, ¿usted me diría qué piensa? Primer rechazo, mire, si yo le cuento qué es lo que pienso de su caso, pasaré a ser su asesor, su consultor, pero no puedo ya más ser su árbitro. Tercera pregunta, dígame, ¿usted me puede ir contando durante el proceso cómo va el caso? No, tampoco. Si yo le cuento cómo va el caso, renuncio a ser árbitro. Y la súper memorable es aquel que dice, hola fulano, mira, estoy pensando en nombrarte árbitro, ¿vos me participarías de tus honorarios? Bueno, claro, es como un caso más. El caso del arbitraje es un caso más. Mira, así como yo te pediría participación en un caso que te emplean sobre tal o cual cosa, entonces me siento habilitado a pedirte. Entonces, obviamente, mira, si yo te aseguro una participación, sería porque fallecería a favor tuyo. Entonces no puedo ser árbitro. Pero bueno, estas son las cosas que evidentemente tenemos que lograr. Tenemos que lograr que los abogados y que las partes entiendan acerca que el árbitro es un juez para nuestro sistema. Es un juez que eligen las partes, que eligen, ¿no es cierto? Pero que allí concluyó toda otra relación. Sí, bueno, pasemos entonces al tema de... Bueno, yo diría, para concluir esto, que en el caso de duda siempre hay que, digamos, hay que abstenerse y frenar al cliente si es el cliente que está exigiendo del abogado que le anticipo en definitiva el resultado del laudo, el anticipo del resultado de la sentencia sería lo mismo, y uno debe decir no, el arbitraje es un juicio igual que un juicio ante los estrados judiciales, y el árbitro es un juez, por lo tanto no se le puede hacer esa pregunta al árbitro, y si se la hace el árbitro no la va a contestar, y si la contesta ya no puede, ya deja de ser árbitro, no puede continuar como árbitro. Con el tema del conflicto de intereses, una cosa que yo veo como muy general es que muchos reglamentos de arbitraje en la República Argentina, cuando tratan el tema del conflicto de intereses, remiten a las reglas de los códigos de procedimiento, supletoriamente. Y los códigos de procedimiento
procedimientos no tienen muchas reglas en materia de conflicto de intereses, porque los jueces normalmente no tienen conflicto de intereses. O sea, los casos de que sea amigo, enemigo, familiar, en cierto grado, ¿no? Del próximo, son rarísimos, porque normalmente los jueces no están en la actividad profesional, ni lo han estado nunca. En cambio, los árbitros normalmente son profesionales que están en la actividad y que tienen una cartera de clientes y que han tenido asuntos, y cuanto más asuntos y más experimentados son, más son valorados como árbitros. Pero también mayor es la posibilidad de que exista conflictos de intereses. Y entonces las reglas del Código de Procedimientos no son totalmente insuficientes. Y al respecto, el primer conflicto que se plantea, conflicto o cuestión que se le plantea a un candidato a árbitro es: ¿qué es lo que yo tengo que decir o qué es lo que tengo que revelar a la parte en cuanto a mi actividad anterior? Hay cuestiones que son muy claras. Por ejemplo, si uno ha dado una opinión previa sobre el mismo caso, si ha sido consultado por una de las partes en el caso, que a veces, a pesar que es bastante obvio, sin embargo, puede llegar a suceder, uno puede decir: no, yo no puedo ser árbitro porque ya di mi opinión sobre el tema. Ahí el árbitro tiene que tomar la iniciativa y decir qué es lo que él considera que las partes deben saber respecto de su actuación anterior, aun cuando él considera que no lo inhiben para ser árbitro. Porque evidentemente, si él considera que hay una causa que lo inhibe de ser árbitro, va a decir: rechazo